Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela, como siempre, para todas y para todos, donde quiera que se encuentren, la más cordial bienvenida a su programa Contragolpe por Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 19 de enero del año 2011. Hay una gran expectativa con respecto al debate que se va a desarrollar el día de mañana en la Asamblea Nacional en torno al mensaje del presidente Hugo Chávez, el mensaje que hizo en el Palacio Federal Legislativo el pasado sábado 15 de enero. Y nosotros también hemos mantenido en el Sistema Nacional de Medios Públicos la visión de abrir los espacios igualmente para debate. Se va a debatir en el Legislativo, también se debate en Venezolana de Televisión. Son las 9:07 de la noche, nos está recordando nuestro coordinador. Nosotros queremos presentarles a nuestros invitados en la noche de hoy. A mi izquierda está el diputado Julio Borges, representante del partido opositor Primero Justicia. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación y contento de poder estar acá. Muchas gracias. Gracias, bienvenido. Y a mi derecha está la profesora Soraya El Ashkar, quien ha dirigido buena parte del proceso de reforma policial en nuestro país, secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía. Bienvenida, profesora. También gracias por estar aquí. Recordamos las reglas del debate y se las comentábamos también fuera de cámara al diputado Julio Borges. Cada invitado, cada invitada tiene 1 minuto y medio para poder intervenir en función de algunas preguntas que en este caso la moderadora o el moderador va a hacer. Y empezaríamos en primer lugar, diputado, con el mensaje del presidente Chávez, porque allí se habló de una cifra que le preguntaríamos de dónde sale. 150.000 personas muertas, asesinadas por la violencia supuestamente en 12 años de gestión gubernamental. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Hay manera de corroborarla más allá del discurso político? Adelante. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que hay dos maneras de ver el tema de la seguridad. Uno por las cifras y las estadísticas que sirven simplemente para tener como una especie de termómetro de la realidad. Y lo otro es la sensación, la percepción y la vivencia que tienen los ciudadanos. Diferentes organizaciones han dado diferentes cifras, pero todas están dentro del mismo margen, ¿no? Incluso, aquí tengo este libraco que tengo acá, no lo voy a sacar ni leer, pero es el estudio que hizo el INE, el Instituto Nacional de Estadística, sobre el tema de la violencia, y fue una encuesta muy exhaustiva. Y en un año de estudio, según lo que está allí, se refleja que se llegó a una cifra incluso mayor que muchas ONGs habían dado sobre la cifra de asesinatos en Venezuela. Se superó los 19.000. Hay otras organizaciones relacionadas con el ámbito académico que han dicho que el año pasado se llegó a la cifra de 16.000. En todo caso, yo creo que es una cifra alarmante, pongámoslas en el tope de arriba o en el tope de abajo. Y a mí lo que me preocupa como venezolano es que siento que estamos permitiendo que se siembre en el país una cultura de la violencia que al final se expresa en el homicidio, pero se expresa también en el crimen que no sea sangriento, o se expresa en las relaciones de los venezolanos, se expresa en la política también, se expresa dentro de la familia, y creo que esa es la raíz que tenemos que buscar atacar y erradicar. Gracias, diputado. Seguro. Profesora El Ashkar, le preguntamos, con base en esta cifra que han presentado algunos dirigentes de partidos de oposición, 150.000 personas asesinadas en 12 años de gobierno, ¿esto es medible? ¿De dónde sale esta estadística? ¿Usted la comparte, la refuta? Sí, no, yo, comparto con el diputado que es un problema serio del país. Eso lo ha manifestado incluso el propio presidente de la República, el ministro del Interior. Digamos, hay un reconocimiento público de que el problema de la seguridad es el primer problema del país. Sin embargo, lo que no podemos negar es que hay también una seria política de avanzar hacia la solución definitiva del problema. Desde el año 2006 hasta la fecha hemos venido asumiendo desde el gobierno bolivariano una política sostenida en materia de una de las dimensiones del tema de la seguridad, que es en la reforma policial. Transformando los cuerpos de policía, también trabajamos por la seguridad.
De hecho, el diputado lo ha dicho muchísimas veces en discursos, en sus escritos, en Últimas Noticias que aparecen cada rato, todo el trabajo que hay que hacer en temas policiales y que el gobierno ha ido asumiendo con muchísima responsabilidad. De hecho, el diagnóstico que se hizo en la Comisión Nacional para la Reforma Policial en el año 2006, cuando estaba el ministro Chacón en el Ministerio del Interior, arrojó una propuesta de ley que luego fue asumida por el gobierno y arrojó algo próximo a más de 58 recomendaciones que han sido asumidas incluso por el gobierno en esta época al 85% de su pliego. Se terminó el tiempo. Gracias, profesora. Con base en la respuesta que ha dado la profesora diputada, ella dice que hay una seria política para poder atender el problema de la seguridad. ¿Usted comparte este punto de vista o tiene alguna incidencia con respecto a esto? Fíjate, Vanessa, que en el discurso presidencial del sábado, quizás el área donde el presidente abiertamente reconoció que hay mucho por hacer y pidió de alguna manera que el país pudiera colaborar fue en el tema de la seguridad. Incluso nosotros tomando la palabra, porque nos parece importante que se haya abierto ese espacio para poder tener un punto de encuentro, proponemos que el primer tema sea el de la seguridad para buscar un tema que no sea politizado, que no tenga color político, sino que sea verdaderamente puesto donde cada quien tenga que aportar. Yo estoy seguro que la profesora le pone un mundo para tratar de hacer que las cosas sean mejores. Un área tan difícil como la policía requiere una entrega y requiere un trabajo que las 24 horas del día no alcanzan. Estoy seguro que es un trabajo tremendamente difícil, pero eso es como un motor. Hay piezas diferentes que hay que armar, que pasan por la prevención del delito, que pasan por el tema policial, que pasan después por la sanción, que tiene que ver por la justicia, que tienen después que ver con la recuperación de la persona en la cárcel. Es todo un sistema que tenemos que revisar y creo que son muchas las cosas que pudieran hacerse a distintos niveles que pienso que no se han hecho y creo que nosotros deberíamos quitar la política de allí y buscar que eso sea un gran tema de encuentro nacional, porque siento que el país está sufriendo mucho con el tema de la inseguridad y repito, lo que nosotros no podemos permitir es que Venezuela pase a ser un país de una cultura de la violencia que se expresa en todos los ámbitos, uno de ellos el crimen, pero después tenga que ver con la familia, con la educación, con toda la manera de relacionarnos como venezolanos. Sí, bueno, parece que se nos dañó el reloj, nos pasamos el tiempo, pero nuestro coordinador nos avisa. Gracias, diputado. Tomando las palabras del diputado, profesora El Ashkar, que dice que hay mucho por hacer. ¿Usted comparte esta opinión? Si usted piensa que hay mucho por hacer, ¿qué cosas piensa que deberían ser prioritarias? Sí, en principio decir lo que se ha hecho, que también es muy importante. Seguro. Fíjate, en 200 años de república, ningún gobierno había asumido con toda responsabilidad el tema de la policía. Durante muchos años, yo vengo del activismo de derechos humanos, Julio lo sabe, tuve 25 años denunciando a policías que abusaban contra las familias venezolanas y durante muchos años estuvimos diciendo todo lo que había que hacer. Y fíjate, diagnóstico CONARREPOL, Ley Orgánica del Servicio, Ley del Estatuto de la Función Policial, que por primera vez los policías tienen una ley que les regula el ingreso, la carrera y el ascenso y toda la jubilación. Y luego empieza todo un proceso de regulación de normas. Es decir, lo que hicimos el año pasado fue establecer todo el andamiaje jurídico para avanzar hacia la conformación de un nuevo sistema policial. No fue suficiente, resoluciones y luego empezamos con las practiguías, que son estos manuales que todos los venezolanos conocen, que son guías autoinstruccionales para que los policías sepan cómo ir adecuándose. De hecho, hay muchas policías de gobiernos de oposición o del gobierno del oficialismo que ya han empezado a adecuar su modelo. Y luego de eso, un sistema de asistencia técnica a los cuerpos de policía. ¿Qué resta por hacer? Bueno, hay que continuar con la elaboración de todo el andamiaje jurídico, digamos, para tener el sistema integrado de policía y luego hay que avanzar hacia la conformación real del sistema que se articule a nivel nacional. Porque las policías nacionales, la Policía Nacional no elimina ni las policías municipales ni las policías estadales. Terminó el tiempo. Profesora, usted hablaba de las percepciones, diputado, y de una realidad y de una percepción que también la profesora podría abordarlo con sus investigaciones. Seguro. Pero ¿cree que hay una percepción mayor de inseguridad que la inseguridad real o van de la mano, están acompañadas? ¿La percepción acompaña a las estadísticas reales de seguridad? Yo creo que la percepción acompaña a la realidad y pienso, y esto lo digo sin ningún ánimo político,
creo que lamentablemente todos nosotros nos vamos resignando a vivir con la violencia. Y yo insisto, es un tema que a mí como venezolano me duele y me preocupa, porque es como si fuéramos cada uno de nosotros rebajándonos nuestra calidad de vida y nos vamos conformando con que si te roban no te matan, que si te secuestran no te matan. Y entonces, bueno, da gracias a Dios que no fue peor. Y creo que más bien nosotros deberíamos, repito, volver a ese tema un gran consenso nacional para actuar. En el tema de la policía, creo que es mucho lo que se puede hacer, sobre todo en el tema de inversión en más y mejores policías. Yo no sé si tú sabes, Vanessa, pero el país tiene quizás la mitad de los policías que necesita, y necesitaríamos invertir en el doble de los policías que tenemos hoy, de acuerdo a cifras internacionales, entrenarlos mejor, pagarles mejor. El esfuerzo que se está haciendo con la Policía Nacional, reconozco que por lo menos las experiencias que he tenido con la Policía Nacional han sido positivas, pero eso al final tiene que crecer en todo el territorio nacional y tiene que ser parte de un sistema. Es decir, tiene que actuar una policía bien entrenada y bien capacitada, pero que pueda también tener una respuesta con una justicia donde no haya impunidad y donde el delito se castigue, y donde después haya realmente una regeneración de ese tema del delito. De manera que tiene que haber todo un sistema desde la A a la Z que funcione integradamente para que el país sienta que hay una seguridad real, ¿no? Gracias, diputado. Profesora, la misma pregunta que le hacíamos al diputado Julio Borges con respecto a la percepción y a la realidad. ¿Van de la mano en este caso? ¿Hay una percepción mayor que la realidad? ¿Hay una realidad mayor que la percepción? ¿Usted cómo lo ve, además, con base en su experiencia? Sí, efectivamente hay situaciones reales que van aumentando, digamos, el nivel de percepción a favor o en contra. Algunas veces, digamos, los medios distorsionan la realidad real, digamos, porque también hay una realidad que es virtual. Sin embargo, es así. Ahora, en lo que sí comparto con el diputado es que necesariamente tenemos que avanzar, y por eso parte de lo que hay que hacer este año, y ya, digamos, es un anuncio que ha hecho el propio ministro del Interior cuando hicimos el balance del Consejo General, que avanzamos hacia un frente nacional contra la impunidad, porque es absolutamente necesario. Y a propósito de que necesitamos más policías para disminuir los índices de inseguridad, en realidad sí necesitamos más policías, pero necesitamos más policías capacitados, más policías formados, y por eso el presidente de la República ha decidido fundar una universidad, que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y no solamente fundarla, sino además invertir muchos recursos para que se instale. Acaba de aprobar la expansión a 8 estados del país, es decir, no solamente ahora lo tenemos en Caracas, que cubre Caracas y Miranda, sino además lo tenemos en estados donde incluso los índices delictivos están, digamos, por encima de lo normal. Y es una muestra evidente del compromiso que tiene el gobierno bolivariano a propósito del tema de la seguridad. Le quedaban unos segundos, pero los consumimos. Me los regalo. Gracias, profesora. Diputado Borges, quisiéramos preguntarle, usted ha tocado el tema de la Policía Nacional, lo ha tocado también la profesora Soraya Lashkar. Usted dice que ha tenido buenas experiencias. Quisiéramos conocer cuál es su valoración de la Policía Nacional como política de Estado. Bueno, yo creo que yo creo que no puede existir una sola policía nacional, lo decía bien la profesora. La Policía Nacional no significa la eliminación de las policías regionales y municipales. Cada quien tiene su ámbito y se complementan. Creo que hay que buscar más bien una profundización de la coordinación policial. El día de hoy, por ejemplo, el alcalde Carlos Ocariz pidió mayor colaboración de la Policía Nacional en su municipio, habiendo una policía municipal de Sucre. El hecho de intervenir y poder invertir también más en tecnología para que pueda esa tecnología funcionar mejor para atender al ciudadano, para tener registros comunes, para tener bases de datos comunes. Eso es una necesidad sobre la cual hay que actuar. Y mi experiencia con la Policía Nacional ha sido en los recorridos que uno hace en comunidades, sobre todo en el oeste de la ciudad de Caracas, en Catia, en toda la parroquia Sucre, que entiendo que es un centro piloto. Ha sido una policía que en mi caso, las veces que han sido bastantes que estaba allá, había un trato de respeto, había un trato de buscar servir, y eso uno lo ve positivo, porque parte del trabajo que tenemos que hacer a nivel de los municipios, los estados y la Policía Nacional es que la gente vuelva a reconciliarse con el policía. Y es una realidad. En muchos casos, para la gente, el policía es tan negativo, tan malandro como el malandro. Es una realidad. Y el esfuerzo que se haga por rescatar al policía, su autoestima, su dignidad, su capacitación, va a también generar un sentido de seguridad en la población, y eso es obligatorio.
Gracias, diputado. Profesora, preguntarle por la Policía Nacional tan general como la pregunta que le hacemos al diputado realmente no sería correcto porque usted ha participado en ese proceso. Le preguntaríamos, al contrario, si la Policía Nacional ha sido una policía politizada, destinada solamente a atender a un sector de la población, si ha sido una policía de la Revolución Bolivariana y no una policía para toda la colectividad, para un país plural. Bueno, es una policía que nace con la revolución y nace con la Revolución Bolivariana por voluntad del presidente Chávez, porque es porque era una disposición de la Constitución. Nace con una doctrina que es una doctrina de respeto a los derechos humanos, que nace con una doctrina de respeto a la pluralidad y de trabajo por todos los ciudadanos, pero especialmente por los más pobres, porque en realidad quienes están muriendo son los más pobres. Entonces, aunque es una policía que atiende a todos los sectores, es una policía con opción preferencial por los pobres. Porque en realidad, cuando tú te pones a ver la balanza de los homicidios, de los robos, te das cuenta que los que están sufriendo son los jóvenes entre 19 y 35 años, de tez morena y de sectores populares. Entonces, es una policía que debe atender especialmente a los sectores más vulnerados. Y por eso es una policía que hace un trabajo comunitario. Es una policía con una identidad vinculada a la proximidad comunitaria. Por eso el servicio de policía comunal junto con el servicio de patrullaje, de forma engranada, logran resolver muchísimos casos y logran incluso detenciones y logran resolver situaciones de alta conflictividad mediante el diálogo, además con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, que también hay que hacer aclaratorias al respecto. Por primera vez en la República y en toda América Latina, en una ley de carácter nacional aparece una política tan clara en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Se nos terminó el tiempo. Gracias, profesora. Nosotros vamos a hacer una primera pausa en esta discusión en la que parece que más que diferencias hay puntos en común y más acuerdos de lo que se podría pensar. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.